Y Juan Cristóbal Guerrero nos cuenta de una guerra que se desató en ese encuentro y que definitivamente tuvo muchísimas consecuencias después. El 11 de septiembre de 1983, la dictadura militar cumplía 10 años en el poder. Las cosas iban mal para el país. Además de todas las libertades políticas restringidas, las violaciones a los derechos humanos, la economía estaba en un estado calamitoso. La crisis de 1982, el dólar fijo, tenían al país sumido en la miseria. En ese contexto se jugó uno de los partidos más violentos en la historia de la Copa América. Chile y Uruguay, aquí en el Estadio Nacional por la Copa América. En la cancha las cosas no estaban más quietas. El partido entre Uruguay y Chile en Montevideo había sido durísimo, con un arbitraje lamentable del brasileño Coelho. 2-1 ganaron los celestes. Los ánimos quedaron calientes. 4 días antes de la revancha, Chile goleaba 5-0 a Venezuela en Santiago. Acá puede estar el tercer gol. Ahí va el tiro violento. ¡Gol! Juan Carlos Letelier. Espinosa. Fue solo un remanso antes del partido jugado ese 11 de septiembre de 1983 en el Estadio Nacional. Con los ánimos calientes en las tribunas y en la cancha, se desató la batalla. Nosotros teníamos la noción de que estos encuentros lo hacían justamente para que no hubiesen desorden en el país, ni menos en el área metropolitana. Y quizás se hizo ese partido con ese afán. El fútbol era un escape para la gente. Y eso era como un analgésico para la gente que estaba pasando tantos momentos complicados. Yo creo que ya la atmósfera ya venía complicada. La gente también estaba muy aguerrida y eso se transmite adentro del campo. El pueblo chileno quiso hacer sentir miedo y no se hizo sentir el miedo. No se hizo sentir el miedo. Y nos ganó bien. El partido comenzó muy caliente. Las patadas eran de un calibre que hoy serían roja directa. A los 9 minutos, tras el desborde de Rubén Espinosa, Rodolfo Dubó abrió la cuenta con un disparo rocambolesco. Porque voy hacia la banca y se lo dediqué ese tiempo a don Luis, porque don Ibarra que él tenía en su momento, porque él me estaba haciendo jugar en una posición distinta, donde me daba mucha libertad. De ahí en adelante, el nivel de agresiones, sobre todo de los uruguayos, fue subiendo de categoría. Teodoro Nitti, el árbitro argentino, no se daba por enterado y se limitaba a cobrar las faltas. El jugador uruguayo juega al límite. Y yo creo que los árbitros, según el clima, también lo van llevando, ¿no? Es decir, en ese momento no podía expulsar a todo lo que veía, si no se quedaba con 5 jugadores, ¿no? Yo creo que el árbitro en ese momento tuvo, para encarecer, entró con mucho temor. El árbitro muy permisivo, pero el árbitro normalmente en ese partido no trató de no dialogar mucho porque el temor que tenía era tremendo. La más grosera de las agresiones fue este codazo a leve de Walter Olivera contra Óscar Arriaza. El entonces delantero de Naval terminó con un diente fracturado. Era penal y expulsión. Nitti no cobró nada. Yo después no supe más. No supe absolutamente nada más. Solamente cuando me despertaron ahí, empecé ahí, me paré, qué sé yo. Y ya, pues, y en segundo tiempo parece que estaba echándole para un solo lado, todo el partido, estaba totalmente perdido del ambiente. Y uno no veía cambio. Las patadas se sucedían y el ambiente se enrarecía. La cuenta era exigua para Chile. Entró Juan Carlos Orellana a poco del final. Y en este tiro libre le puso la pelota en la cabeza a Juan Carlos Letelier. 2-0. Fue bien especial porque la verdad es muy difícil hacer un gol de cabeza, donde es complicado ello el fuerte del gol de cabeza. Pero la anécdota mayor que fue en ese día fue al otro día, que justamente se inauguró en el Mundo Mágico el Estadio Nacional y estaba la jugada del gol que le había hecho a los uruguayos. Terminados los 90 minutos y como si la violencia en la cancha no hubiese sido suficiente, el defensor central uruguayo Alfredo Los Santos agredió al reportero gráfico chileno Marcelo Agost en este túnel, dándole un partido escandaloso
una escaramuza final. Esta acción sigue adelante y por de pronto se ha pedido el arraigo del agresor, del jugador agresor, con el fin de que se proceda a hacer justicia en términos prácticos, digamos, que no se vaya a ir el jugador del país. Sí, pero ahí fue también un poco en defensa propia, ¿no? Porque nosotros cuando bajábamos el túnel nos estaban esperando y gente también se metía dentro del túnel que no era que le correspondiera, ¿no? 4 carabineros lo tomaron y no podían sacarlo y el tipo bramaba, se le caía la espuma por la boca. Imagínate, yo no sé qué habrá tomado. Chile, sin embargo, quedaría eliminado del certamen tras empatar sin goles ante Venezuela en San Cristóbal. Fue tanto el revuelo que Rolando Molina, entonces presidente del fútbol chileno, multó al plantel por no lograr el objetivo. Son multados exactamente en la misma cantidad de dinero que les correspondía recibir por su participación en los partidos en que ganaron en Santiago a Venezuela y a Uruguay. Se pelearon premios hasta las 3, 4 de la mañana, no se dan resultados y después salen cobrando la multa. Entonces era el folclorismo fútbol chileno. Después clasificamos a raíz de que Chile no le gana a Venezuela. Nosotros estábamos en Europa y escuchando el partido y clasificamos nosotros, ¿no? 11 de septiembre de 1983, la Copa América. Chile y Uruguay en el partido de los golpes.